Buenas tardes a todos, sean bienvenidos de nueva cuenta al conversatorio Zapopan, charlas sobre patrimonio cultural. El gobierno de Zapopan, a través de la Coordinación General de Construcción de Comunidad, la Dirección de Cultura y el Colegio de Jalisco, los invitan a acompañarnos a este conversatorio que el tema de hoy es muy interesante ya que se llama Tierra, Cultivos y Ganado en la Nueva Galicia, Jalisco, impartido por el licenciado Juan Ramón Prieto Valencia, al que me permito presentar. El, el licenciado Juan Ramón es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, tiene un diplomado en Historia por el Colegio de Jalisco y su experiencia consiste estuvo en el Consejo de Crónica como coordinador de cronistas de delegaciones, agencias y colonias municipales. Asimismo, fue cronista local de la ex hacienda de Santa Lucía aquí en Zapopan. Ha tenido participación en publicaciones, en libros y revistas. Es autor del artículo Confirmación y Composición de Tierras, el caso de la Hacienda de Santa Lucía, autor del artículo La sucesión de la propiedad, del bachiller José Gamboa y la Hacienda Santa Lucía del Reino de Nueva Galicia, elaboración de genealogías y transcripción de documentación de archivos, en el artículo Los testamentos del regente de la audiencia de Guadalajara, don Eusebio Sánchez Pareja, 1769-1778. Asimismo, autor del artículo Conflictos entre haciendas y pueblos de indios, un caso en Zapopan entre los siglos XVIII y XIX, autor del artículo Antes y después de la Hacienda Santa Lucía, un bosquejo a los documentos y testimonios del ayer y el hoy. Entonces tiene en su haber pues bastantes participaciones en coloquios, congresos, encuentros y talleres, así como en la participación con estas publicaciones y revistas. Muchas gracias, maestro licenciado Juan Ramón, que aparte pues también es un investigador y que se encuentra en el archivo histórico del Ayuntamiento de Zapopan, donde lo podemos encontrar ahí también. Para quienes tengamos ahí una duda, pueden acercarse a él y pues muy amablemente los puede atender. Sin más, pues cedo el uso de la voz. Adelante, licenciado, por favor. Muchísimas gracias, Axa, por esta invitación. Este, es un gusto estar aquí en el Colegio de Jalisco y pues bueno, vamos a iniciar con la presentación. Si bien, pues ya Axa ya refirió el tema de la siguiente presentación, que es Tierra, Cultivos y Ganado en Nueva Galicia, Jalisco, agrego el caso de Zapopan, ¿sí? Vamos a comenzar de lo general a lo particular para adentrarnos a lo que era Zapopan en el periodo virreinal, ¿sí? El objetivo, si bien es dar unos pincelazos brevemente del surgimiento de algunas estancias y labores en lo que es en los altos de Jalisco y el sur de Zacatecas, que este proceso fue dado a raíz de la colonización y después de una tardía asentamiento de villas y ciudades, por la necesidad del abasto de carnes y granos, pues van surgiendo estos predios agropecuarios que finalmente van a dar forma a las grandes haciendas, ¿no? Eh, en lo particular, trataré de mostrar un bosquejo de la jurisdicción de San Cristóbal de la Barranca y o Curato de Zapopan, organizaciones territoriales civil y eclesiástica del Reino de Nueva Galicia, respecto al uso y explotación de sus recursos naturales, ejemplificando a través de la encomienda la posesión de la tierra por medio de las mercedes de tierras, originando la aparición de estancias y labores que posteriormente dieron como resultado el surgimiento de unas cuantas haciendas agropecuarias, ¿no? Se mostrará también las medidas que debían tener los fondos legales de los pueblos de indios, ¿sí? Esto como también parte de una otorgación de tierra por parte de la corona a los poblados indígenas, ¿sí? Así como los nombres de las tierras destinadas para la siembra y el ganado y los cultivos, de las especies de ganados, perdón, y las medidas que se asignaban a cada uno de los predios para estos. Y finalmente doy un ejemplo de una disputa entre la hacienda de Santa Lucía y el pueblo de indios de Nestipac por los recursos naturales que suscitó entre 1809 y 1810.
El siguiente plano es de los curatos que comprenden al reino de Nueva Galicia de 1780. Este plano, viéndose más meticulosamente, es una verdadera joya. Fue creado a partir de una real cédula donde solicitaban a cada uno de los párrocos crear un censo, que hoy lo llamaríamos como censo, ¿sí? O padrón, para cada uno de los curatos. Vamos a adentrarnos a lo que era el curato de Zapopan, pero en cada uno de los curatos por lo menos pues estaba integrado por varios pueblos indígenas, ¿sí? Algunas haciendas, ranchos, dado el caso ya para el norte de Nueva Galicia, lo que es los alrededores de Zacatecas, pues vemos la presencia de minas y una fuerte también aparición de predios que van a tener que darle abasto, especialmente con pieles, ¿no? Para el trabajo de las minas. Los pueblos indígenas van a también de alguna manera proporcionar mano de obra y también las calidades como mestizos, mulatos, que van a llegar por su propia cuenta, ¿no? La posición de la tierra de surgimiento de estancias y labores no se dio al mismo tiempo en todo el territorio de Nueva Galicia. ¿Sí? Esto es debido al avance de los colonizadores y conquistadores. ¿Sí? Por ejemplo, en los Altos de Jalisco, si vemos es una zona que colindaba con la zona chichimeca, ¿sí? Y debido a la aparición también de las minas de Zacatecas en 1546, pues es cuando por esta propia necesidad urgentemente se van a ir dando la aparición de estos predios que tienen que abastecer, ¿no? Son también, buscafortunas, algunos españoles que si bien no tuvieron la suerte de encontrar minas o en invertir minas o tener el dinero suficiente para ello, invierten en la tierra, pero se hacen socios de grandes mineros, ¿no? Para la parte de los Altos de Jalisco, si bien por la zona de que no es una zona tan montañosa, pero sí con grandes extensiones y llanuras, que hoy en día siguen siendo y es muy conocido por la parte ganadera, ¿no? Grandes pastos, eso era lo que había en abundancia, y extensiones para que pasen los ganados. Sí, es muy curioso porque en el norte de los Altos de Jalisco, los predios eran alrededor de menos de 1,000 hectáreas, ¿sí? Que sumaban alguna estancia de sitio de ganado mayor o ganado menor con algunas caballerías. Estos eran predios totalmente mixtos, ¿sí? Que de alguna u otra forma en ciertas regiones predominaba o el ganado o algún tipo de semilla. ¿Sí? Para los Altos de Jalisco, vemos una presencia de estancias alrededor de entre 1550 y 1590, más o menos, y es precisamente en el proceso de los 40 años de la afamada guerra chichimeca, ¿no? Que si bien se va creando una necesidad de fundar algunas villas, en el caso de Aguascalientes, y para poder cubrir la ruta de la Plata, y también otros predios que van a hacerle una línea como un rosario, que va a tomar un camino para la protección de las recuas que van a estar sacando metales, ¿sí? Porque pues los indígenas que acechaban a estas recuas, pues no iban en busca de robar los metales, sino pues iban por la comida, por las pieles, aprendieron hasta montar, ¿no? Y a ser grandes guerreros a caballo. Y, para mediados del siglo XVII, una propiedad agrícola que se componía de un sitio de ganado menor y dos caballerías, como dije, medía alrededor de 880 hectáreas, ¿sí? Nada comparable con lo que va a pasar en la región de Guadalajara, que es casi en el periodo colonial contemplaba, o más o menos se extendía lo que hoy es la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Con los municipios de Tonalá, Tlajomulco, Tala, sumando también a Tequila, que eran los que estaban en un radio más cercanos a la ciudad de Guadalajara y eran los que abastecían. ¿Sí? Como un caso para el sur de Zacatecas,
la doctora Águeda Jiménez, que ha trabajado muy bien esta zona, ella plantea que entre 1590 y 1660 las estancias y labores dan paso a la formación de las grandes haciendas, ¿no? Este es el plano, o mapa del curato de Zapopan de 1772, que con base a este plano fue parte para complementar el reino de la Nueva Galicia, de los curatos. En 1772 tenemos totalmente a un Zapopan, al curato de Zapopan como jurisdicción religiosa, con una vocación totalmente agropecuaria. Tenemos a los 11 pueblos que lo comprendían: Zapopan, Atemajá, Tezistán, Izcatán, San Esteban, Soquipan, Mezquitán, Santana, Tepetitlán, eh, Jocotán, Ocotán y Nestipac. Estos pueblos, recordemos que a través del repartimiento de indios y de forma libre y asalariada, van a proporcionarle mano de obra a las haciendas y los ranchos, e incluso van a llegar a vivir en algunas haciendas. Las cuatro haciendas que contempla este plano, pues es la de Copala, Santa Lucía, la cual estaba integrada que aparecen ahí sus tres ranchos, que es el de Támaro, San Antonio y Apánico, la hacienda La Magdalena y Huastla. También a su vez se encuentran 6 ranchos, que era la venta, lo que es la venta del astillero hoy en día, compuesta en ese momento por 2 ranchos: el rancho de Aguiar, el rancho de San Isidro, el de los Camachos, ¿sí? Donde está el balneario hoy en día, aquella zona, el de San Juan y Milpillas, y allá por carretera Colotlán. Un solo trapiche, que es el de Lazo, y que posteriormente va a ser denominada como hacienda. Desde los orígenes del siglo XVI, la jurisdicción o el curato de Zapopan, por la parte de la barranca, va a ser rica por maderas, por los montes, por los bosques que abundan en aquella zona, por el valle de Tezistán, el mismo bosque del Nistiquil, y también la barranca del río, la barranca de San Cristóbal y pues el paso del río Santiago. Son zonas muy calientes y son propicias para la siembra de caña, y por ende la creación de trapiches, donde se va a procesar la caña en piloncillo, ¿no? Este, un elemento muy, muy importante para la sociedad no hispana, ¿sí? Bueno, dando comienzo, el siglo XVI, bien sabemos que después de la conquista, Nuño de Guzmán compensa a los conquistadores, a sus hombres, a sus soldados, con algunas encomiendas. Y bien sabemos que la encomienda no daba la posesión total de la tierra, pero sí el tributo, o los alimentos, y mano de obra de estos pueblos hacia los conquistadores. Esto era a modo de una retribución por sus esfuerzos por la conquista, ¿no? Nuño de Guzmán trataba de compensarlos por sus esfuerzos y contribuciones que habían hecho a esto, y de alguna manera tenerlos un poquito tranquilos, a falta de no haber encontrado en un principio esas grandes riquezas, esas minas que se esperaban a comparación del centro de Nueva España, ¿sí? Que igual no pasó lo mismo en un principio, ¿sí? El propio Nuño de Guzmán se atribuye a Temajá, pueblo, o a Temajaque, ¿sí? Que si bien yo he hecho siempre una observación de estos pueblos, que si Nuño de Guzmán sabemos que era el capitán general de la expedición, se atribuye los pueblos de mayor proporción, de mayores números y así mucho más importantes, ¿no? Dado el caso que el mismo valle, el valle de Temajá adquiere el nombre, los españoles le dan este valle el nombre de Atemaja por este pueblo, ¿no? Pueblo que es de grandes proporciones, y él mismo se lo atribuye, al igual que Tonalá. No incluye Tonalá porque no es parte del territorio del actual Zapopan, pero tenemos que Nuño de Guzmán recibe tributo de este pueblo, de Atemaja, desde 1530 hasta 1545, y hacia 1556 ya aparece en una lista de tasaciones tributarias, dando tributo a la corona, ¿sí? Al igual que Tezistán, Epatlán y Tepaca, estos 3 pueblos fueron parte de Cristóbal Romero, otro de los conquistadores muy afamados, importantes. A este conquistador, el propio virrey Antonio de Mendoza pretendía darle muerte en plena guerra del Mixtón por haber cubierto a alguno de los indígenas. Se cree que eran
indígenas rebeldes que se cree que eran indígenas de su encomienda y tratando de proteger a su mano de obra, pues iba a quedar sin ninguna proporción, ¿no? Para lo venidero. Esta encomienda pasa por varias manos y regresa a la corona en 1586, es decir, empieza a tributar al rey en esta fecha. Así tenemos los siguientes pueblos también como Huastla e Izcatán, ¿sí? El caso de Copala y Quilitlán, que eran pueblos indígenas. Después Copala va a desaparecer y los indígenas van a ser parte de un predio, que este predio toma el nombre de Copala, ¿no? Que se hace la hacienda de Copala. Al mismo tiempo había un pueblo cercano ahí que se llamaba Quilitlán y también va a ser parte de la hacienda de Copala en años posteriores. Una muestra de lo que daban, ¿por qué resalto las encomiendas? Y bien dije que no era propiedad los españoles de la tierra, de la tierra de los indígenas, pero sí del tributo que proporcionaban estos pueblos. Y a través de esta tasación de 1548 de Tequesistlán, el nombre original de Tezistán, que estaba tributando a Romero, Cristóbal Romero, vemos ya la presencia, sí, de gallinas de Castilla. Ya para estas fechas ya están criando aves de Castilla, también al igual que animales de la tierra. Le están proporcionando algunas jícaras de fruta, sí, y también cada 2 meses dice que se dan 6 cántaros de miel y siembran 6 fanegas de trigo y 3 de maíz. Ya vemos aquí también los indígenas ya aprenden a sembrar el trigo, ¿sí? Y están también el producto principal de su alimentación, que era el maíz, pues también lo están dando en tributo, ¿sí? Y al mismo tiempo están dando de mano de obra para el cuidado de las vacas de este conquistador, como lo dice la tasación, ¿sí? Aunque sabemos que en el siglo XVI se estaban implementando algunas labores y estancias de ganados, pero la mayoría de los conquistadores y encomenderos pues vivían del tributo que le daban sus indígenas, ¿no? Como vemos esta tasación que entre otras cosas pues es muy rica. Este documento apenas fue rescatado por el presbítero José Manuel Alviso. Es una gran aportación para la historiografía de Zapopan por las dimensiones y la calidad de tributo que daban estos pueblos, ¿sí? De Zapopan. Si bien al mismo tiempo como estaban las encomiendas, como estaban los conquistadores viviendo de ello, los conquistadores comienzan a comprar tierras. Ese es el momento cuando se da ya la posesión de la tierra a través de las mercedes. Sí, un ejemplo, el propio conquistador Cristóbal Romero se hace de dos suertes de huerta, cada suerte medía alrededor de tres hectáreas, alrededor de 6 hectáreas se hace de ello, y algo que sucedía que era muy común es que los conquistadores utilizaban a indígenas de sus encomiendas para que trabajaran en los predios que ellos compraban en tierras particulares. Aunque esto no era permitido, solían hacerlo a la par y pues no, se ahorraban muchas veces el pago a los indígenas. Para el 15 de noviembre de 1568, me parece, la Real Audiencia confiere a Bernardo Díaz un sitio para ganado menor y 2 caballerías de tierras. Aquí vemos lo que mencionaba, son propiedades mixtas, están mezclando lo que es las estancias de ganado, tanto mayor como menor. Vemos que el ganado mayor pues son el ganado ovino, ¿sí? Caballar, mular, asnal, y el ganado menor pues es el destinado para las ovejas, ¿no? Las cabras, ¿sí? Y de aquí y sí difiere la calidad o la especificación de tierra que era destinada para cada uno. Así de esta manera, esta tabla, bueno, estas mercedes que están ahí en la diapositiva, son tierras que se dieron en el Valle de Tezistán, son tierras que posteriormente van a formar parte de la hacienda de Santa Lucía a partir del siglo XVII hasta el XX. Si bien sabemos hoy en día, las tierras del Valle de Tezistán son las más ricas, no de ahí el nombre que recibió por años el municipio de Zapopan como la Villa Maicera, y se refiere realmente por las tierras del Valle de Tezistán.
de que ya decían de que el estudio mismo que hizo el gobernador entonces, Agustín Yáñez, en los años 50, le llamaban las regaderas a aquella zona por el montonal de agua y sigue cayendo actualmente. Entonces vemos que los conquistadores y los primeros colonizadores están codiciando las tierras de la jurisdicción de San Cristóbal de la Barranca o Zapopan, que son de las más ricas, tanto en montes como en tierras fértiles para la siembra, ¿no? Para el siglo XVII realmente ya vemos una vocación agropecuaria. Con base a varias crónicas, nos damos cuenta ya cómo van surgiendo estos pequeños predios, estas estancias y labores que miden alrededor de 8 o 9 mil hectáreas. Sí, ya van a extenderse un poquito más. A muchos a veces hoy que les mencionamos que 8 o 9 mil hectáreas, hoy les impacta, pero en aquellas épocas pues era muy poco, ¿no? También a sabiendas de que no todo se explotaba y que estos periodos estaban a veces, eran en su mayoría tierras no cultivables que las que se podían cultivar. Matías, el obispo Alonso de la Mota y Escobar, entre 1603 y 1605, en su descripción, pues hace una muestra de que en la barranca de San Cristóbal hay un trapiche, ¿sí? Esta necesidad, el por qué se está dedicando o destinando la zona de San Cristóbal, bien por el calor y la zona barrancosa y lo propicio para la caña. Alonso de la Mota ya hace hincapié de la presencia de un trapiche de caña, pero también a su vez sumo ahí a la diapositiva una pequeña descripción que hace de la presencia de 22 mercaderes para la zona y algunos cuantos personas ricas, ¿sí? Que vemos que todavía lo que está predominando en ese momento, pues es también algunos productos que están llegando de Nueva España, ¿sí? Que se están vendiendo en los portales, ¿sí? Pero también no quita el dedo del renglón en la presencia de la llegada del trigo. Recordemos que eso es el principal alimento de los españoles, es de la parte de su dieta, que creaban el pan blanco, y era parte de una alimentación constante. Domingo Lázaro de Arregui para 1621 también hace esa referencia sobre los trapiches, ¿sí? Y más tarde, para 1680, y algunos 50 años después, es un padrón eclesiástico muy rico porque ya en este momento nos da presencia, por lo menos nos constata la primera hacienda originaria ya en lo que sería Zapopan, que es la de Copala. Es la primera hacienda que aparece en 1680 junto a algunos ranchos, ¿sí? Trapiches y los molinos, que también recordemos que los ríos van a ser fundamentales para mover esas ruedas, piedras para la molienda del trigo en harina. Esta es una cita textual de uno de mis artículos, donde realmente hago de acuerdo a las pesquisas que se han realizado, digo lo siguiente: la presencia de las haciendas en la jurisdicción de San Cristóbal de la Barranca fue mucho más tardía que en Zacatecas. Esto quizá porque a medida que la ciudad de Guadalajara crecía en población y la demografía en el campo se iba recuperando a finales del siglo XVII, la demanda de alimentos se incrementó de manera que las tierras llanas de esta jurisdicción, ubicadas al noroeste, y que colindaban con la capital, fueron adquiriendo importancia y valor para el establecimiento de grandes y pequeños predios para el abasto de la ciudad, con granos, semillas, panocho, piloncillo y carnes de diferentes especies, así como el corte de diferentes tipos de madera de las abundantes montes y bosques. Bosques que los hacendados en un principio no les dieron tanta importancia. Exactamente, el primer siglo XVI y XVII, los hacendados no le van a dar importancia a los bosques,
a la madera, diferente tipo de madera, aunque sí hay, sí los están explotando, pero son los indígenas, los poblados indígenas los que se están abasteciendo de los bosques y están llevando a vender esta madera a la ciudad de Guadalajara. La mayoría de los pueblos de Zapopan creaban, cortaban leña y hacían carbón. Existe el mito, como el caso de Santana Tepetitlán, que se le llama de Santana de los Negros, porque dicen que estaban tiznados por la creación de carbón. Sin embargo, hay una presencia en el censo de 1680. Vemos ahí que están radicando negros y mulatos casados con indígenas, ¿no? Eh, yo he cuestionado mucho esto porque el caso de Izcatán, el caso de Nestipat, Sistán, Ocotán, se dedicaban al corte de leña y a la creación de carbón, y por la calidad y la zona que es hoy Zapopan. Sí, esta jurisdicción, como Diosito, había llamado la atención de comerciantes que posteriormente se convirtieron en hacendados, ¿sí? De religiosos, autoridades civiles y a sus miembros. La ciudad de Guadalajara tenía su ejido o un rancho entre lo que es Mezquitán y Atemajá, donde guardaba el ganado para el abasto de la ciudad de Guadalajara. Entonces deciden establecer en esta jurisdicción un pequeño rancho, ¿sí? Donde van a guardar las vacas que van a ser posteriormente sacrificadas para el abasto de la ciudad. Como mencioné, el proceso para San Cristóbal de la Barranca, que era por el nombre adquirido que tenía Zapopan en el periodo colonial por la parte civil, las estancias y labores dan paso a las haciendas entre 1640 y 1720. Entre estos años son cuando aparecen las primeras haciendas. Este proceso es lento. ¿Por qué? Porque es la suma de varias estancias, de varios sitios, de un propietario u otro, que se van extendiendo las, este, las, los predios agropecuarios. Gracias. También así van a empezar a intensificar los cultivos, la crianza de ganados. Va a comenzar ¿qué distingue a las haciendas? Una organización interior, ¿sí? Laboral, destinando a cada uno de los empleados o de las calidades o etnias, como le dirían algunos, a ciertos trabajos. Vemos que por las leyes de Indias, los indígenas no podían estar destinados a los trapiches, porque era un trabajo muy pesado y comúnmente eran los esclavos negros o mulatos los que veíamos destinados en los trapiches. ¿Sí? Los indígenas van a estar acarreando la caña, eso sí tenían permitido, ¿sí? Acarreando madera, también aquí para la creación para la quema de la miel de la caña, va a ser suficiente un montón de madera, ¿sí? Entonces, de aquí la tala y la importancia de las haciendas por tener este tipo de, de regiones, de sitios. Cito, en el siglo XVI se instauraron las estancias y labores, posteriormente se conjuntaron, extendiéndose territorialmente, incrementando su producción, dando como resultado la formación de unas cuantas haciendas entre las décadas de 1640 y 1720. Como dije, la hacienda de Copala es la propiedad más antigua que he encontrado en el censo de 1680, ¿sí? Pero indagando más entre los registros parroquiales, la hacienda de Copala se menciona desde 1641 en un registro, en un bautizo, sí, que hasta ahora es el documento más antiguo. Le precede la hacienda de Huasla, que en el censo de 1680 está denominada como trapiche. Décadas posteriores va a ser nombrada como hacienda. La hacienda de Santa Lucía, la cual yo me especializo, surge entre 1681 y 1685. ¿Sí? El documento más antiguo que menciona la hacienda Santa Lucía es un repartimiento de indios del año de 1685 para la siembra para el recogimiento, ¿sí? O cosecha de los trigos. ¿Sí? Es en noviembre. Entonces aquí vemos a la hacienda de Santa Lucía,
ya denominadas. No se ha encontrado otro documento que la nombre así. Sí, hay otros también en los registros parroquiales en donde la llaman Hacienda de Rocha, ¿sí? O Hacienda de Gamboa, que eran sus propietarios anteriores, ¿sí? Cuando todavía no era, todavía no le daban el patrocinio de Santa Lucía, ¿no? Finalmente tenemos la Hacienda de la Magdalena, que de acuerdo a Eric Bañón, hacia 1727 se realiza una primera compraventa. Si bien estas son las haciendas del periodo colonial de lo que es la jurisdicción de San Cristóbal de la Barranca, hoy Zapopan, porque para el siglo XIX, siglo XVIII y siglo XIX, ya veremos otro tipo de haciendas con menores extensiones, ¿sí? Y una diferente organización, porque las haciendas en el periodo colonial no eran lo mismo que en el siglo XIX y mucho menos en el porfiriato, ¿no? Las condiciones, las formas de trabajar y de explotación van a ser muy diferentes, ¿sí? Recuerdo que el doctor Jaime Olveda nos decía en la universidad que los pueblos indígenas eran mayor protegidos en el periodo colonial, aunque mucho les sorprenda, que en el México independiente, ¿sí? Estaban mejor respaldados de acuerdo a las leyes que las propias repúblicas de indios tenían asignados y el cacique el cacique del pueblo indígena estaba obligado a defenderlos ante al hacendado. El propio hacendado también, muchas veces, aquí también existe una mala fama. Chevalier ha demostrado y ha puesto ejemplos de que los hacendados se preocupaban por sus empleados, por sus indígenas, se preocupaban de alimentarlos, de vestirlos, ¿sí? Por el caso de los negros y mulatos, son personas que si bien deberían de estar bien alimentados, ¿sí? Por su corpulencia y por su origen de alimentación, y entonces el amo de las haciendas pagaba el tributo de sus indígenas en las haciendas, ¿sí? Los cuidaba de enfermedades, ¿sí? A veces de los propios caciques que abusaban de su autoridad, ¿no? Este es un pequeño mapa que aparece en una de mis publicaciones, ahí para ubicarnos geográficamente, más o menos, ahí las haciendas y los pueblos indígenas existentes y que para la fecha, que pues son que ya los nombré hace rato y que son los que van a proporcionar mano de obra a los diferentes predios. ¿Sí? Si bien nos damos cuenta la ubicación de las haciendas ahí a través del mapa, pues la mayoría están ubicadas hacia el norte, ¿sí? Como dije, las tierras más ricas, pues es hacia el norte de Zapopan, ¿sí? Y también muchas de ellas, pues contemplaban grandes extensiones de barrancos y cerros. Decía el doctor Sergio Valero Ulloa que había haciendas que tenían más cerros y montes que llanuras. En el caso de la hacienda de Santa Lucía, que llegó a medir 25,000 hectáreas, 24,000 eran tierras de bosques y barrancos que para el siglo XIX van a ser muy benefactores porque al surgimiento de las fábricas, Santa Lucía va a proporcionar madera para las máquinas de vapor aquí, y es una gran tala que sufren los bosques de Zapopan que no se recuperó. Este, a su vez también fue lo contrario, había haciendas que tenían más extensiones para el cultivo que bosques, donde se podían proporcionar de maderas. Fue el caso de la hacienda de la Magdalena, que en su momento llegó a tener problemas con la hacienda de Huastla precisamente por la disputa de los bosques. ¿Sí? La hacienda de Magdalena, sus empleados estaban introduciendo a la hacienda de Huastla a cortar ilegalmente madera. Entonces, en 1810 se crea un litigio entre las dos haciendas para, para eliminar este problema. Para el siglo XVII realmente tenemos una consolidación de un perfil agropecuario del curato de Zapopan, ¿sí? Que es la jurisdicción religiosa. En este plano son 7 años anterior al que presenté al principio, ¿sí? De 1772, pero vemos totalmente ya una distribución y una presencia de estas haciendas, ranchos, trapiches, ¿sí? En la jurisdicción, perdón, que van a proporcionar a la ciudad de Guadalajara granos y semillas y ganado. Recordemos también una parte que muchos de los ranchos
surgieron dentro de las haciendas y otros fuera de las haciendas. Los ranchos dependían de alguna manera de las haciendas, tanto para el préstamo de ganados, para el almacenamiento de los granos, ¿sí? En sus trojes, ¿sí? Y a veces hasta préstamos económicos, ¿sí? Siempre los ranchos estuvieron dependientes a las haciendas, pero también los ranchos eran una forma muy buena de tener el control del territorio de una hacienda. Las haciendas se distribuían entre ranchos, se extendían. Era muy difícil tener el control de una hacienda desde el casco, desde la casa del amo, por esas grandes extensiones que había. Entonces, por eso vemos proporciones de ranchos, ¿sí? Con algunos sitios de ganado y caballerías, ¿sí? Alguna casita, donde vivían indígenas, ¿sí? O mestizos. O el caso de Santa Lucía, que hasta tenía más hacia los bosques, estaba el trapiche de San Antonio, que ahí es donde radicaba algún número de esclavos negros y mulatos. ¿Mm? Eh, para la tierra, las leyes de Indias o la corona, para tener el control y la distribución y el cobro de impuestos, había creado algunas instituciones para su mayor regulación. En el siglo XVII se aplica la confirmación de tierras o confirmación real, ¿sí? Que esto simplemente obligaba a los hacendados a mostrar sus títulos de las haciendas, ¿sí? Para que se les confirmara. Muchos de los hacendados, con temor a hacer que les arrebataran, porque era algo muy común que tuvieran sus extensiones se hicieran más de lo adecuado o sus mojoneras las extendieran más de lo que decían sus títulos, o a veces arrebataban tierras a los indígenas o compraban ilegalmente. Entonces, la corona, a través de las composiciones de tierra, invitaba a los hacendados a componerse con su majestad. Es decir, a través de esta composición, el rey les regulaba toda anomalía que hubiera en la posesión de sus tierras, así si fueran ilegales, se las legalizaba, ¿sí? Entonces, muchos, en el caso de Santa Lucía, en 1765 hace una confirmación de tierras y para 1777, sin temor, hace su composición de tierras, ¿sí? Extendiéndose de 10,000 hectáreas, de 15,000 hectáreas a 25,000. Sí, que esto es lo que creaban las composiciones de tierras, te adjudicabas de grandes extensiones de tierras, incluso las que limitaban con los pueblos indígenas. Las leyes de Indias este, limitaban o prohibían a los hacendados hacerse de las tierras que estaban cercanos a los pueblos indígenas, pero los propios hacendados se fueron extendiéndose cada vez más. Perdón. Para 1792 vemos ya realmente la corona, a través de cédulas reales, la implementación del juzgado privativo de tierras en la Real Audiencia, ¿sí? El control de jueces oidores, dependiente del Consejo de Indias, es decir, todo lo recaudado va directo para allá, y a través de este juzgado, todo hacendado o persona que quisiera tierras debía de recurrir a esa institución a la compra de sus tierras. Para 1754, este juzgado privativo de tierras deja de estar en control del Consejo de Indias y pasa a manos de la Real Audiencia, de los jueces huidores, ¿sí? Y en estas fechas, tanto en las finales del siglo XVII como a mediados del XVIII, pueblos indígenas, la mayoría de la jurisdicción de San Cristóbal de la Barranca, sus pueblos, es cuando comienzan a crear de nuevo sus límites, a demarcar sus fundos legales realmente. Es cuando se están dando cuenta de que las haciendas se están extendiendo en territorio indígena, pero a través de los jueces están creando de nuevo límites, las mojoneras, y esto va a ser algo muy importante porque para el siglo XIX muchos pueblos indígenas pues fueron víctimas del arrebato de las tierras de sus fundos legales. Eso más tarde lo hablaré. En estas fechas, el caso de Nestipá, Tezistán y San Juan de Ocotán, para finales del siglo XVII, están creando sus límites de sus fundos legales, ¿sí? Ante la corona.
En ese momento, uno de los agrimensores se apellidaba Bautista Bugueiro, ¿sí? Y el juez en turno era Francisco Feijó Centellas, muy famoso por toda esta administración que llevó el control de la tierra. Al mismo tiempo, para estas fechas, algunas haciendas también están creando sus composiciones. Por el caso de Santa Lucía, a finales del siglo XVII, también está creando una composición, ¿sí? Para que tener bien delimitado y el conocimiento de estas tierras. Como les dije, los pueblos de indios de la Real Audiencia de Guadalajara, que para tener dónde se iban a sentar, se denominaba fundo legal. Fundo legal es un concepto del siglo XVIII. Para siglo XVI y XVII eran tierras por razón de pueblo o tierras para vivir y sembrar. ¿Sí? Las medidas para los fundos legales eran muy extensas, muy grandes. Medían alrededor de 5,000 varas cuadradas, es decir, 1,755 hectáreas. Era un sitio de ganado mayor, un cuadrado de un sitio de ganado. Esto difería a los pueblos de indios de la Real Audiencia de México, que era mucho menor. El doctor Goya, Ramón Goya, se pregunta por qué esta disparidad entre las dos audiencias, entre la distribución de las dos haciendas. Yo atribuyo que se dio más extensión de tierra en la Nueva Galicia a los pueblos indígenas por la disminución de pueblos indígenas a raíz de la conquista. ¿Sí? Muchos pueblos fueron mermados, desaparecieron, algunos se repoblaron, algunos se fundaron otros nuevos, ¿sí? Como en el caso, Peter Gerard dice que Soquipan puede ser uno de los pueblos que fundaron los españoles, o el caso de Nochistlanejo, en Tala, que posteriormente van a ser tierras de la hacienda de Santa Lucía. Para las propiedades agropecuarias, a través de las mercedes de tierra se les entregaban caballerías, ¿sí? Caballerías que eran una extensión de 42 o 43 hectáreas, que eran destinadas para la siembra de cacao, maíz, trigo o caña. Y las suertes de huerta, pues era para crear pequeños huertas, siembras de frutos, sí, que medían 3 hectáreas más o menos. Los sitios de ganado menor, que eran 780 hectáreas alrededor. Los sitios de ganado mayor, que también eran 1,755 hectáreas. A un costado muestro de cómo se hacía una descripción o la forma que debían tener los fundos legales. Este es el fundo legal de Zapopan, escrito con S, ¿sí? Desde el periodo colonial. Para hacer las medidas, se partía del centro del poblado, donde estaba la iglesia, el corazón del pueblo, ¿no? Para muchos, y de ahí hacia los 4 puntos cardinales se hacían las medidas y se establecían estos cuadrados. Dentro de los fundos legales, pues se repartían solares para los indígenas, para las familias, las cuales ahí estas mismas familias de indígenas pues iban a sembrar su maíz para su dieta personal, tenían su ganadito, algunas gallinas, aves, ¿no? Que, que, que imagino que para muchos todavía en algunos años que tienen familiares en poblados, llegaban a ver en sus casa de su abuelita esas pequeñas huertas atrás de la casa donde estaba este tipo de animales, ¿no? Este es un mapa de los términos y linderos de la hacienda de Copala del año de 1796 y son creados a raíz de las composiciones de tierras. Estas composiciones de tierras creaba un plano de las extensiones de las haciendas y a su vez un documento en donde te describía el plano. ¿Sí? Ambos, para pocas haciendas han sobrevivido muy pocos documentos y planos. ¿Sí? Este es el caso de la hacienda de Copala, que está demarcada, se intervenida por mí con color rojo, y en el costado derecho superior vemos el fundo legal bien definido del pueblo de indios de Izcatán, ¿sí? Y abajo, deformado, que colinda con la propia hacienda de Copala, el fundo legal de San Esteban, totalmente deformado, que solía suceder algunas veces por el crecimiento de algunos predios. La hacienda también del pueblo de San Esteban colindaba al sur con el rancho de San Isidro, ¿sí? Y a la izquierda con la hacienda misma de Copala. Esta hacienda se componía de 4 caballerías, que eran 173 hectáreas, ¿sí? Un sitio de ganado mayor, 3 sitios de ganado menor, eh,
y un total te medía de 4.000, 200, no alcanzo a ver bien, 268 hectáreas. Muy, muy pequeña comparación de Santa Lucía, ¿no? Pero esta es una gran muestra de la suerte que tiene Zapopan para la presencia de estos planos. Vemos al norte de la hacienda de Copala las grandes extensiones de bosques, montes, que es lo que les estoy mencionando, y que van a ser propicios, que son tierras también llamadas marginales para el siglo XVIII y XIX, que nadie quería, como les mencioné, pero que en su momento van a tener gran demanda. También recordemos que para el siglo XVIII, XIX, la ciudad de Guadalajara está creciendo, está demandando mucho mayor alimentación, maderas, ¿sí? Entonces es el momento en donde los hacendados eh, empiezan a explotar estos sitios de ganado mayor o tierras marginales, ¿sí? Para el abasto de madera, pero también para extender sus ganados, ¿sí? Sus ganados y aprovechar también las planicies de algunos sitios para la siembra de maíz o trigo, porque hay una constante crecimiento de demanda, ¿no? De igual forma, este plano es de la hacienda de Santa Lucía, pero de años atrás, desde el 1777, producto de una composición de tierras, ¿sí? Santa Lucía se componía de 11 suertes de huerta, de 25 y media caballerías, de 3 sitios de ganado menor, 12 y medio sitios de ganado mayor, algunos sitios de molino, huecos y baldíos. Estos huecos y baldíos son tierras también marginales, de difícil acceso, y en un total tenía 25.422 hectáreas. Sí, a muchos les sorprende esta gran extensión de Santa Lucía, pero si bien las tierras más ricas y más eh, productivas son las que estaban cercanas al casco, que hoy en día rodean al pueblo de Tezistán y Nestipac, que por la parte de Tezistán está llena de fraccionamiento, pero para Nestipac sí tenemos todavía, afortunadamente, muchos, y para la venta, muchos sembradíos de maíz, que son paisajes muy, muy, muy apreciables todavía. Y a veces gente me pregunta, y todavía desde aquellas fechas se explotaban esas tierras, pues, desde aquellas fechas son ricas, ricas en producción en maíz, principalmente estas tierras. Bueno, entrando también parte del tema, en cultivos, la hacienda de Copala pues, se especializaba en maíz, trigo, frijol. ¿Sí? La hacienda de Copala se hacía, o más bien solicitaba, repartimientos de indios. Los repartimientos de indios era una concesión que daba la Real Audiencia, o más bien era una solicitud que hacían los hacendados para eh, complementar con su mano de obra en las haciendas, la gente que radicaba ahí, para la siembra o cosecha de trigo. Aquí había una condición: toda hacienda que solicitaba repartimientos de indios estaba obligada a proporcionar parte de sus trigos a la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Pero también a la vez las haciendas aseguraban ese abasto, ¿sí? Y no se perdían los trigos. Obviamente no pasaba esto, pero era un beneficio común entre las haciendas y la propia Real Audiencia. La hacienda de Santa Lucía se especializaba en maíz, frijol, trigo, caña. Lo mencioné, tenía un trapiche donde trabajaban esclavos negros y mulatos, y el agave. El agave ya va a ser una planta que va a tener presencia en la hacienda Santa Lucía, principalmente en las cercanías de Amatitán, porque hasta por allá se extendía Santa Lucía. Y también aquí, no sé si al principio lo dije, la calidad de la tierra es la que va a dar el tipo de semilla o la especie de ganado que se debe de instaurar en la región. ¿Sí? Entonces, Santa Lucía, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, está apostando ya por sembrar agave, pero hasta finales del siglo XIX es cuando ya vemos la presencia de una taberna para procesar el, en vino mezcal, ¿no? Como le mencionaban. La hacienda de la Magdalena, pues se excava maíz, trigo y frijol, ¿no? Y pues la mano de obra, pues eran
para el siglo XVII y siglo XVIII, porque los repartimientos de indios se suprimen, ¿sí? Porque era una manera de obligar a los indígenas de los pueblos de indios a ir a trasladarse a las haciendas. Chevalier muestra y describe que era sorprendente de repente ver esas caravanas de indígenas marchando hacia las haciendas porque algunas estaban muy fuera o muy alejadas de sus pueblos indígenas, y como el caso de a Santa Lucía llegaban indígenas de San Esteban, de Izcatán, ¿sí? Que de alguna manera habían que cruzar la propia hacienda de Copala, pero eran distancias eh, muy largas. A veces, según las leyes, pedían que no fuera mayor a una legua, ¿sí? Que una legua más o menos son 4 kilómetros y 120 y 190 metros. Entonces, pero en la práctica esto no sucedía. Sí, y los hacendados, a través de los repartimientos de dinero, querían a la gente más trabajadora. Hacían hincapié de que no le mandaran gente floja, si no querían estar eh, batallando con este tipo de trabajadores. Además, los hacendados estaban obligados porque se iban a trabajar por temporada, toda la temporada que duraba la cosecha o la siembra, vivían en las haciendas y los hacendados tendrían que alimentarlos, ¿sí? Y además les pagaban de acuerdo a su proporción, porque se contrataban segadores y levantar cosecha, chiquihuiteros para acarrear, o los pajareros, ¿sí? Que eran estos espantapájaros, muchachos jovencitos menores de 18 años que estaban ahí espantando a las aves de los granos, ¿sí? Eh, Para los ganados, la hacienda de Copala pues especializaba en ganado vacuno, caballar y mular. Esto cómo lo constatamos a través de los testamentos, a través de los inventarios, nos damos cuenta la especialización de las haciendas. La hacienda de Santa Lucía, si bien lo que lo que era Zapopan, era la más rica tanto en tierras como en la presencia de grandes números de ganados y también de las primordiales en el abasto a la ciudad de Guadalajara. Esto también debido al tipo de personajes que eran sus dueños. Sus dueños, también recordemos que los propietarios de las haciendas vivían en la ciudad de Guadalajara a a la intemperie o a la constancia de tener las mejores oportunidades, las mejores, de adquirir tierras en la Real Audiencia de mejor calidad, de poder adquirir un monopolio con el ayuntamiento de Guadalajara para el abasto de carnes, ¿sí? O también para los préstamos que hacían los conventos o diferentes instituciones que los hacendados hipotecaban sus tierras a través de estos conventos para obtener dinero. ¿Cuándo pasaba esto? Precisamente en tiempos de cosecha o siembra. Eran cuando los hacendados necesitaban de dinero, entonces se veían obligados a hipotecar alguna estancia, ¿sí? De sus haciendas. Entonces vemos Hacienda Santa Lucía con ganado vacuno, caballar, mular, asnal, ovino, caprino y porcino. ¿Sí? Había más variedad. Estas láminas, perdón, las muestro como eh, para que vean que también el ganado solamente, pues no era para solamente crianza y explotación, tanto en la leche como eh, en crías. Se utilizaba para trabajar la tierra o también para acarrear los alimentos. Ahí vemos en un camino algunas recuas, ¿no? Y o arriba también trabajando la tierra. Finalmente, un caso que también trabajé en uno de los artículos, que es a raíz de las composiciones de tierra donde me doy cuenta, es la disputa entre la hacienda de Santa Lucía y el pueblo de indios de Nestipac. Aquí vemos, casi se alcanza a ver delineado el fundo legal del pueblo de indios de Nestipá, con su parroquia al centro, ¿sí? Y hay algo muy curioso ahí, hay una cerca de piedra que cruza la esquina superior derecha.
A través de una composición de finales del siglo XVII, y yo supongo que no menciona el nombre, yo supongo que ha haber sido con el bachiller José de Gamboa, los indígenas de Nestipac acordaron que, que ellos les proporcionaban agua de una parte de esa cuadra, donde había un riachuelo, para la siembra del trigo. Recordemos que el trigo crece por regadío, no es de temporada, ¿sí? Entonces, pero a consecuencia de esto, los indígenas rogaban y pedían al hacendado permitirle entrar al monte, que se ve en la parte superior un poco mucho, a cortar madera. De aquí le que los menciono, la necesidad de estos pueblos indígenas por el corte de madera. Porque los indígenas mencionan que su pueblo está metido en llano y no tienen ningún monte de donde proporcionarse de maderas. Bien, este acuerdo se crea y durante más de 100 años se hace, se mantiene, pero es hasta 1809 y 1810 cuando el propietario en turno, Juan José Alfonso Sánchez Leñero, ya les prohíbe la entrada a los indígenas de Nestipac al corte de leña, porque como les dije que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, estas tierras marginales se vuelven importantes para los hacendados, entonces impiden, José Alfonso impide que los indígenas de Nestipac entren al, al monte a cortar madera. En respuesta, los indígenas, enojados, empiezan a acechar a la gente que va y compra madera o a los mismos trabajadores de la hacienda que están cortando madera de ese monte y lo están trasladando al casco. Los acechan en el transcurso del camino y los empiezan a robar, a asaltarlos, ¿sí? En ese enojo. Esto pasa en 1809 y esto se va agravando todavía más, a tal grado que en 1810 se crea todo un resentimiento entre los pobladores de la hacienda, los pobladores de Nestipá hacia los trabajadores. Ahora ya no es con el propio amo, con los trabajadores de la hacienda de Santa Lucía, que en su mayoría eran de Tezistán. ¿Sí? Empieza a haber esta disputa. ¿Cuándo explota esto? Un 25 de julio de 1810, precisamente en la fiesta de Santo Santiago en Nestipac, un grupo de indígenas que venía de regreso del poblado de Nestipac, de la función que ya se celebra, menciona los documentos, ya contentos y todos en el Bajío, un Bajío entre Nestipac y Santa Lucía, los, perdón, un grupo de indígenas de Nestipac, comandados por un tal Guzmán, de Nestipac, que era residente en la ciudad de Guadalajara, pero en esos días, como todos, se encontraba en su pueblo para las fiestas patronales, junto con un grupo de indígenas, acechan a los empleados de Santa Lucía, originarios de Tezistán, que iban de regreso a la hacienda o a su pueblo, y los golpean, a tal grado de algunos hasta quitarles la muerte. Cuando se les hace las preguntas a estos indígenas de Tezistán, el por qué, dicen que algunos tienen por el celo de trabajar con su amo Sánchez Leñero, otros que por ser cochero, es decir, que los transportaba. Y otros hacen mención de este enojo de que no trabajar para Sánchez Leñero. También algo que es algo que se agrava, ya son sentimientos que se suman, ¿sí? Ya no solamente es el corte de leña, sino también el que porque Santa Lucía no los empleaba a estos indígenas de Nestipac. Pero si bien, para no darles yo fama, yo no lo digo yo, lo dice Eddie Bañó, dice Eddie Bañó que más problemáticos que los indígenas de San Lucas eran los de Nestipac. Entonces, pues de ahí la fama que corría para el poblado de Nestipac y pues este documento de 1810 no lo constata, ¿no? De este tipo de broncas que era muy común y muy normal entre pueblos indígenas y haciendas y entre las propias haciendas como les mencioné hace rato. Pues aquí termino. Muchas gracias, Ramón. Tengo unas dudas. En la hacienda de Santa Lucía, aparte del maíz, como sabemos de que toda esta zona de Tezistán, desde estos tiempos
pues era famosa por la siembra del maíz. Mencionaste la siembra del trigo. De esta, la siembra del trigo, ¿tenemos indicios en el casco o tenemos algo de información que nos dé de que ahí había molino para procesar el trigo, tener la harina y mandarla a la ciudad, o solamente se producía el trigo y ya los molinos estaban en otro lugar? Para el siglo XVIII menciona que se molía en el molino del Batán, que eran los que están allá pues por debajo del pueblo de Atemajá, ¿no? Ujú. Sánchez Leñero mandaba sus trigos hasta el molino del Batán y de ahí ya los mandaba a la ciudad ya molido, No, la pues sí, harina. ya la harina, ya los costales Así es. de harina. Para el caso de Copala, en el plano de 1790 que mostré, muestra cerca de un río, como una casona, dice la casa del molino. Es muy probable que Copala tuviera su propio molino, ¿sí? Que alguna vez en los censos no lo mencionan, pero es muy probable que algunas haciendas las tuvieran, ¿no? Ah, ok, gracias. Y en otro sentido, mencionabas de la defensa de la tierra de esta intervención y del arrebato que luego se empezaba a hacer por parte de ciertos hacendados a las tierras, a los territorios, pues de los indígenas. Y aquí podemos inferir, a tu opinión, Ramón, de que esta defensa del territorio con las mojoneras, entonces puede ser esta situación se enclavó en el ritual de los tastuanes de Santo Santiago cuando hacen la medición de evidentemente de las tierras y de estar marcando las mojoneras, que este es un remanente de esta defensa del territorio. Exactamente. Y pues para el caso de San Juan de Ocotano es donde se realiza este tipo de medida, lo podemos ver en la teatralidad. Y sí, porque cuando se hacían a través de las composiciones, siempre habría, cuando se iba a hacer una medición de una hacienda que colindaba con un pueblo indígena, siempre debía de estar presente algunos naturales, o es decir, vecinos del pueblo indígena, para constatar que su mojonera la estableciera donde debía de ser. Sí pasaba que se extendían algunas varas, que era la medición para la época. Incluso para 1777, cuando se hacen las medidas de Santa Lucía que colindaban con las tierras de la cofradía de San Juan de Ocotán, se habían extendido algunas varas de más porque no estaban presentes en un primer instante los indígenas de San Juan de Ocotán. Se vuelven a reanudar las medidas cuando están presentes los indígenas y lo único que hacen es restar. Dice. Pero aquí se nota el momento en donde los hacendados sí aprovechan la ausencia de unos para, para extender sus límites, ¿no? Gracias, Ramón. ¿Alguien que tenga alguna duda aquí de nuestra audiencia que le quiera preguntar a Ramón acerca del tema? Sin miedo. Muy bien. Bueno, pues si no hay preguntas, muchísimas gracias, Ramón, por esta información tan valiosa que acabas de dar de la conformación de las tierras de Zapopan, los cultivos y el ganado, toda la actividad económica que se realizaba. Y a mí, a manera de resumen, pues me queda solamente decir que seguimos todavía con esta defensa de la tierra, ¿no? Porque todavía vemos esta problemática desde, pues, es que era la Nueva Galicia y todavía estamos batallando con ella en estos pueblos, ¿no? Todavía vemos esta introvisión, ahora ya no por las haciendas tal vez, pero sí por eh, la urbanización de la ciudad y pues de la voraz, eh, ¿cómo le podría decir? De esta de este hambre voraz que tiene, ¿no? La ciudad de hacer fraccionamientos y de urbanizarse, ¿no? Estos pueblos todavía están defendiendo su territorio y están defendiendo también, no nomás el territorio, sino también su forma de vida, sus creencias y sus tradiciones que podemos observarlo. Por eso, pues el conversatorio Zapopan, pues lleva estos temas a la mesa para que sea visibilizarlos y de alguna manera pues ver la forma de entenderlos y poder tener una manera de conciliación y poder preservar lo que tenemos sin obviamente pues quedarnos en el pasado, ¿no? Siempre ver en el Así presente es. y hacia el futuro, pero pues que tenemos todo este bagaje histórico. ¿Algo que quieras añadir, Ramón, No, para terminar? no, pues solamente agradecerte, AXA, por esta invitación, el Colegio de Jalisco, a la Dirección de Cultura, a los presentes, muchas gracias. Y pues,
cuando gusten, ahí me pueden encontrar en el archivo, cualquier apoyo pues, sobre el tema de las haciendas, con mucho gusto ahí estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Pues les recuerdo nuevamente que charlas de patrimonio cultural del conversatorio Zapopano lo llevamos todos los martes últimos de mes. Estén pendientes en nuestras redes sociales para que vean los temas que vamos a tener mes con mes. El próximo mes, pues como estamos en octubre y si es a finales de octubre, pues tendremos un tema pues referente a toda esta festividad del Día de Muertos. Ya les mantendremos al tanto de qué va a ser el tema y pues síganos en nuestras redes, en Cultura Zapopan, en Facebook, en Instagram y en X, que ya le cambiaron el nombre. Ahí podrán ver toda la información y todos los eventos que lleva a cabo la Dirección de Cultura Zapopan. Muchas gracias y hasta la próxima.